Hoy en Journet entrevistamos a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, para hablar sobre la derogación de la reforma laboral acordada por el Gobierno con Bildu este miércoles. Acuérdate de poner tu opinión en la cajita de comentarios. Veamos la entrevista. Buenos días, Unai. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí seguimos. Bueno, ¿en qué lugar quedan los agentes sociales, es decir, sindicatos, patronal, después de la derogación de la reforma laboral acordada por el Gobierno con Bildu este miércoles? Bueno, yo creo que hay que relativizar un poco lo que ha ocurrido, porque yo creo que lo que ha ocurrido tiene una connotación política muy clara y tiene que ver con el desastre que, en mi opinión, supone que cada 15 días haya que estar negociando de estas maneras una cuestión tan importante y tan prepolítica, si se me permite la expresión, como es la prórroga de un estado de alarma, que es absolutamente necesario para la restricción de la movilidad que todavía necesita España, salvo que queramos cometer la locura de volver a un contagio masivo de la población, ¿no? Y como este país pues, tiene la realidad política que tiene y una oposición absolutamente tirada al monte, pues nos encontramos con negociaciones cruzadas verdaderamente sorprendentes y que provocan pues, problemas, porque es evidente que una cuestión que ya estaba en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero de la trascendencia de la derogación de la reforma laboral, pues es una cuestión que lógicamente se tiene que ver con los agentes sociales, que por otro lado es lo que veníamos haciendo hasta el mes de marzo, cuando interrumpimos la negociación para derogar los primeros aspectos que nos íbamos a cargar de esa reforma laboral en consonancia también con el programa de gobierno. Yo creo que esto se hubiera resuelto a finales de marzo. Tuvimos que parar esa negociación por el estado de alarma y que espero que podamos retomar esa agenda cuanto antes. Por tanto, más allá de alguna sobreactuación que estamos apreciando, pues yo creo que esto lo que demuestra es que hay un lío político muy grande, pero a los efectos de los agentes sociales, sinceramente creo que nadie en sus cabales piensa que se vaya a derogar la reforma laboral en los próximos 15 días con el país en estado de alarma, con 3,5 millones de personas en medio millón de ERTE. Bueno, nadie con dos dedos de frente cree que ese escenario es posible. Las divergencias de criterio que muestran los miembros del Gobierno sobre este acuerdo se manifiestan, por un lado, con Pablo Iglesias dispuesto a la derogación total, Nadia Calviño, en este caso, opuesta. ¿Cuál es la postura real de Comisiones? Bueno, nosotros siempre hemos planteado que los aspectos lesivos de la reforma laboral son todos, o casi todos. Y hemos planteado también que la reforma laboral no se corrige solo derogando, es decir, yendo para atrás, sino buscando una legislación alternativa a la que hoy en día tenemos. Por tanto, yo creo que ese debate es bastante artificial. De hecho, tenemos que abordar elementos que no estaban en la agenda y que han cobrado un protagonismo enorme en esta crisis. Estoy hablando, por ejemplo, del trabajo a distancia, del teletrabajo o el salto exponencial que, en mi opinión, va a dar el trabajo en plataformas, ¿no? Con el patrón, con el cambio en el patrón de consumo que vamos a tener en los próximos meses. Pues todo ese paquete hay que retomarlo en la agenda laboral, en la agenda política, en cuanto recuperemos una mínima normalidad, ¿no? Yo no creo que el debate sea derogación parcial o derogación total. Yo creo que el debate es corrección de todos los aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012 y una legislación, y alguna del año 2010 también, dicho sea de paso, y una legislación alternativa para tener un mejor sistema de relaciones laborales, más democrático, más participativo, que evite los despidos como la fórmula ordinaria de actuar de las empresas, que evite las disminuciones de los salarios, que es un riesgo enorme que vamos a tener en otoño, y esto hay que retomarlo, pero claro, lógicamente no esta semana, sino cuando recuperemos la normalidad, una cierta normalidad, porque ahora mismo la agenda es otra en los próximos 2 o 3 semanas o en el próximo mes, evidentemente. Sí, claro, porque un poco la preocupación es cómo van a quedar los ERTEs acordados por la crisis del coronavirus en caso de una derogación de la reforma laboral, cuando estos ERTEs dijéramos que son la parte fundamental y se basan precisamente en dicha reforma laboral que ahora se quiere derogar. Bueno, eso es lo que están diciendo algunos responsables políticos, pero realmente los ERTEs son tan viejos como la legislación laboral, ¿no? No es verdad que vengan de la reforma del 12. En la reforma del 12 lo que se hace es que no haga falta ningún control administrativo sobre los ERTEs y sobre los ERES.
Y, por tanto, lo que se da es una capacidad de decisión unilateral a las empresas muy, muy grande, ¿no? Pero los ERTE son una vieja figura de nuestra legislación y que, por ejemplo, ya se utilizó en el año 2010 en muchas partes de este país. Ahora lo que hemos hecho es una regulación mucho más flexible de los trámites para acceder a esos ERTEs y, sobre todo, digo, para que la gente lo comprenda bien, lo que se ha hecho es exonerar, es decir, evitar el pago de las cotizaciones sociales a las empresas que se acogen a los ERTEs de fuerza mayor, con lo cual se han utilizado masivamente, porque ha sido una forma de socializar los salarios y las cotizaciones sociales. Es decir, el pago de los salarios, de las prestaciones de desempleo y de las cotizaciones sociales para evitar que las empresas despidan, los estamos asumiendo el conjunto de los españoles y de las españolas. Y en eso está consistiendo en la fórmula para que por primera vez en nuestra historia el empleo esté cayendo mucho menos que lo que está cayendo la economía. Y, por tanto, creo que es una buena utilización de esa figura de los ERTEs. Pero esta figura no deviene de la reforma laboral y lo que hemos hecho es precisamente una regulación distinta, una regulación ad hoc para tratar de que sean la alternativa a los despidos, y alguna experiencia tendríamos que sacar de esto. Alguna que otra. Pero personalmente, Unai, ¿no crees que todos estos vaivenes políticos están generando en general una inseguridad jurídica? Precisamente ahora que España tiene que negociar en Europa las ayudas a recibir por la crisis que se nos avecina y que ya tenemos encima. Yo creo que están generando ruido. Podrían generar inseguridad jurídica si, en efecto, la semana que viene se abordara todo el cambio del panorama de la legislación laboral en España, en un sentido o en otro. Pero, sinceramente, esto es ruido político. Insisto, nadie con dos dedos de frente, nadie en sus sanos cabales se piensa que la semana que viene o que dentro de 10 días se va a proceder a una modificación radical de la legislación laboral en España. Es imposible. No hay mayoría. Es que hay mucho miedo con esto ahora, ¿no? Porque justamente en esta situación hay mucha gente que se ha quedado muy vendida con todo esto a nivel económico. Sí, hay mucho ruido, insisto, hay mucho ruido político y hay mucho ruido mediático. La gente tiene miedo, la gente tiene incertidumbre, la gente tiene sensación de vulnerabilidad, pero no porque se vaya a modificar la legislación laboral. Tiene miedo porque no sabe si después de los ERTEs va a volver a la actividad. Tiene miedo porque no sabe si cuando va a trabajar se puede contagiar del COVID-19. Tiene miedo porque tiene que ir a una cola, a fila para solicitar comida en los barrios obreros de las grandes ciudades de este país. Por eso la gente tiene incertidumbre. Está sobreactuándose en el ámbito político y en el ámbito empresarial. Saben perfectamente que la semana que viene no se va a derogar la reforma laboral. Tenemos que abordar la agenda que teníamos, los ERTEs, los planes de reactivación de la economía y, evidentemente, después, en nuestra opinión, hay que recuperar la agenda que teníamos, que parte de corregir esa reforma que se hizo sin ningún tipo de diálogo social, dicho sea de paso. Y sobre todo hay inseguridad y miedo precisamente porque, preguntas que nos lanza la ciudadanía es precisamente eso, ¿no? Hay muchas personas que se encuentran en ERTE desde marzo, pero que a casi finales de mayo todavía no han cobrado. Entonces son personas que viven desde marzo con ingresos cero o con ingresos parciales muy bajos que no les permiten poder hacer frente a su economía familiar. ¿Cómo lo ves tú esto? Que a día de hoy todavía hayan personas que no hayan cobrado nada o una parte parcial muy pequeña de esos ERTEs. Pues lo veo mal y lo veo como un gran problema. Es más, creo que los responsables políticos en general, el gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas, tendrían que estar debatiendo de estas cosas. Tendrían que estar debatiendo de por qué hay un cierto bloqueo en la tramitación de los ERTEs, por si tenemos los recursos humanos suficientes en los servicios de empleo, si tenemos los equipos informáticos necesarios en el siglo XXI en los servicios de empleo, si tenemos la inversión en la sanidad que necesitamos, en los EPIs, en los equipos de protección individual que necesitamos. ¿Cómo puede ser que España y media Europa no hayamos tenido respiradores o equipos para proteger a nuestros sanitarios? Este tendría que ser el debate político, pero es otro, el debate político es otro y esto genera incertidumbre en las personas. Es un drama que haya personas que estén teniendo que pedir
alimentos, que estén teniendo que pedir una cesta básica de consumo porque se han quedado en el paro y no tienen una prestación, o porque estén en un ERTE y todavía no hayan cobrado, ¿no? Pues claro que hay que resolver estos problemas y el sindicato está incidiendo ahí. Claro. Y es más drama todavía porque obviamente muchas de esas personas que están en ERTE tienen menores a su cargo, es decir, tienen una responsabilidad de dar de comer a sus hijos y no pueden. Entonces, pues claro, esto está generando mucha incertidumbre y también mucha molestia, ¿no? Entonces, pues la gente lo que quiere es que esto se solucione cuanto antes porque ya, es lo que te digo, ¿no? Llevan sin cobrar desde marzo y me parece que esto es uno de los principales problemas que actualmente pues no se está abordando quizás como se debería. Bueno, a ver, abordándose, a mí me consta que los trabajadores y las trabajadoras del SEPE están trabajando hasta los fines de semana. El esfuerzo que se está haciendo es enorme, pero mientras haya un trabajador sin cobrar su ERTE o sin cobrar su prestación de desempleo, tenemos un inmenso problema y ese tenía que ser la prioridad del país, ¿no? Dicho esto, claro, España nunca se había visto con 3,5 millones de personas en ERTES, con otros millones de personas en el desempleo, con 1.100.000 autónomos con una prestación que nunca habían tenido, ¿no? Entonces tenemos 6 millones de personas con una renta de sustitución por primera vez en nuestra historia, porque otras crisis se habían resuelto dejando a esta gente sin nada. Y por tanto, claro, el hecho de que tengan acceso a una prestación es una buena noticia, pero que se puedan colapsar los servicios públicos es una mala noticia. Y es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y desde luego hay que exigir que se dote a los servicios públicos de recursos para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y de forma paralela hay que reconocer el trabajo de los empleados y las empleadas públicas que me consta que están haciendo un esfuerzo enorme para que la gente pueda cobrar. Unai, ¿cómo ves el panorama desde tu punto de vista económico, social y laboral que se nos viene encima tras esta crisis, ¿no? O en esta crisis que estamos viviendo? Hombre, pues muy complicado, muy incierto todavía, porque claro, depende de variables que no son estrictamente económicas, ¿no? Dependen de algo que hace 3 meses nadie sabíamos nada, que es cómo evoluciona una pandemia, si hay rebrotes en otoño, si no los hay, cómo evoluciona en el conjunto de países, porque claro, un país puede ir saliendo, pero si otros caen o tienen que restringir su economía, esto también nos afecta a un país como España. Claro, si de 85 millones de turistas que venían en otros años, pues en este no vamos a tener ni una décima parte, pues esto es un desastre económico anunciado a lo largo de este verano, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues también va a depender de qué políticas se hagan. Es decir, si volvemos a políticas de austeridad como en el año 2010, 2011 o 2012, si desde Europa no se facilita la financiación de los enormes déficits macroeconómicos que va a tener España, lo vamos a pasar muy mal. Yo creo que ese escenario está descartado. Yo creo que el Banco Central Europeo va a tener que comprar toda la deuda que tengan que emitir los estados porque la crisis es global y luego depende de la palanca de inversión pública que haya en el próximo semestre y en el próximo incluso año y medio. Hay que movilizar una ingente cantidad de recursos económicos que no puede abordar solo cada país, tiene que abordar cada país, pero también el conjunto de la Unión Europea, para activar la demanda en sectores y en mercados que van a estar todavía mucho tiempo paralizados: el turismo, el transporte, la hostelería, la hotelería, la compraventa de automóviles. Todo esto hay que reactivarlo cuanto antes a través de políticas de fomento y movilización de la demanda. No lo va a hacer exclusivamente el sector privado y Europa tiene que dar una respuesta, porque si no la Unión Europea va a perder legitimidad para siempre, en mi opinión, en países como España, ¿no? Se haga lo que se haga, el año va a ser muy duro. La caída del PIB no va a tener precedentes en la historia económica de nuestro país, pero de cómo se orienten las políticas va a depender que la crisis sea más o menos intensa y, sobre todo, más o menos larga, que es la clave. Según el CIS de marzo, justo antes del estado de alarma, el 35,8% de los españoles creía entonces que su situación económica era buena o muy buena.
En abril, con la economía nacional cayendo en picado por la paralización debido al confinamiento, la percepción de los españoles sobre su situación económica era buena o muy buena en el 69,8% de los encuestados. Y en mayo, pues todavía el optimismo económico de los ciudadanos crecía aún más, ¿no? Porque hasta el 70,1% decían que en estas encuestas que su economía era buena o muy buena. Es decir, que cuando peor está yendo la economía del país, mejor nos va económicamente. ¿No te parece que esto es un poco una información un poco confusa? Sí, hombre, es bastante ilusorio, ¿no? Pensar que la situación económica en este momento es buena o muy buena. La situación económica es nefasta y no tiene precedentes. Pero claro, no tiene precedentes porque no es producto de ninguna variable económica al uso. Es que España, como otros países, ha decidido parar su economía, en gran parte, para no contagiarnos y no morirnos. Es tan brutal y tan sencillo como eso, ¿no? Y, por tanto, los efectos de esta crisis van a ser muy duros, pero esperemos que durante un periodo corto de tiempo. Yo creo que ese es el gran reto que tiene ahora mismo la política económica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo decía antes, que por primera vez en nuestras crisis económicas hemos conseguido, no solo en España, también en otros países, poner en pie una serie de medidas para proteger las rentas de la gente, que han dejado gente excluida todavía. Hay gente, como he dicho ya 2 veces, que está pidiendo para poder comer y hay gente que está en el desempleo sin ningún ingreso. Es decir, hay que poner en marcha todavía mayores medidas de protección social, el ingreso mínimo vital y otro paquete de medidas para facilitar, por ejemplo, la conciliación de la vida personal y laboral de gente que va a tener que quedarse en casa para proteger, para cuidar a críos o a personas dependientes. Quedan cosas por hacer, pero aunque quedan cosas por hacer, hay un paquete de medidas de protección como no habíamos conocido en otras crisis. Son 6 millones casi de personas las que tienen una renta de sustitución en España, son 42 millones de trabajadores y trabajadoras en Europa las que están acogidas a figuras similares a nuestros ERTEs. Por tanto, quizás la gente pueda tener una sensación de que se le ha protegido temporalmente la renta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a ser duro, que esto va a ser más largo de lo que estábamos previendo, que después de los ERTEs en muchos sectores hay muchísimas incertidumbres. Es decir, van a venir después turistas, se van a poder abrir los bares, qué aforos, si los aforos se restringen, se va a restringir el número de trabajadores, se van a mantener las redes de protección social, se va a mantener esta figura de los ERTEs. Hay muchísimas incertidumbres, ¿no? Y la cosa va a estar muy, muy complicada porque el panorama económico en este 2020, incluso en el 2021, pues va a ser muy, muy difícil, insisto, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y para acabar, Unai, el tema autónomos, ¿qué opinas que autónomos o que los autónomos que no han podido trabajar desde marzo hayan tenido que pagar sus cuotas íntegras tanto marzo como abril, teniendo ese gasto sin poder tener ningún ingreso? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, los autónomos en general han sido un colectivo que en todas las crisis prácticamente se han quedado con una mano delante y otra detrás, hablando mal y pronto, ¿no? Es decir, directamente han tenido que cerrar o han tenido que, pues que comerse la caída de ingresos. En este momento hay una prestación por el cese de actividad, el paro de los autónomos, por decirlo de alguna manera, a la que han accedido casi el 40% de los autónomos. Y los que han accedido a esa prestación porque se han quedado sin ingresos o porque han disminuido sus ingresos, no tienen que pagar las cotizaciones sociales y los que lo hayan hecho se les van a devolver. Yo creo que no se puede comparar aquel que no tiene ingresos con aquel que ha podido mantener los ingresos, que puede seguir trabajando y que, por tanto, no tiene ningún sentido que se le exima de pagar sus cotizaciones sociales. Lo que hay que hacer, lógicamente, es apoyar a las personas que han tenido que parar su actividad. La hostelería es el ejemplo más claro, pero hay muchos más que han tenido que cerrar los bares y a esta gente no se le puede dejar, como siempre se le dejó, con una mano delante y otra detrás. Y hay que tratar de favorecer que puedan reabrir sus negocios, que puedan reabrir sus actividades, que tengan todas las facilidades del mundo para financiarse gratis en este tiempo, y creo que eso es lo que están defendiendo algunas de las asociaciones de autónomos, no sé si otras, y desde luego lo que estamos defendiendo desde Comisiones Obreras. Sí, ¿no? Porque hay un porcentaje muy alto
que a día de hoy todavía está esperando recibir esa ayuda, por un lado, y que por otro lado le suspendan ese pago de las cuotas, porque al final lo que va a pasar es que la deuda se va a hacer una bola porque la gente no va a poder pagar esas cuotas de autónomo, y esto es entendible, ¿no? Pero al final la deuda la está generando el propio autónomo, que tiene que pagar sin poder trabajar, y esto es un drama ahora mismo. Bueno, a mí, igual que digo que en los ERTEs hay gente que no ha cobrado, y seguramente no poca gente que no ha cobrado, a mí me consta, vamos, a mí lo que me llega es que la prestación por cese de actividad de los autónomos lo han cobrado prácticamente todos. No sé si puede haber algún error, pero esto que se ha gestionado a través de las mutuas, que han hecho un buen trabajo, en este caso creo que son 1.100.000 y pico las personas del régimen de autónomos que han cobrado la prestación por cese de actividad. A mí, con la relación que yo tengo con algunas de las asociaciones de autónomos, no me han hecho llegar que haya problemas con los pagos, pero me voy a informar. Sí, bueno, está concedido porque nos llegan informaciones de gente, de ciudadanos, que sí que se les ha aprobado, pero que pasan los días y no reciben prestación alguna, y como por ejemplo en el 30 de abril que se les pasó la cuota a autónomos. Entonces, hay mucha gente descontenta en este sentido, porque no tiene ningún sentido tener que pagar una cuota sin poder trabajar, por el bien de todos, porque obviamente nos teníamos que quedar en casa para no morirnos, ¿no? Pero claro, económicamente esto ha sido un desastre, sobre todo para los autónomos. Insisto, a mí no me consta. Tenemos una relación con una de las asociaciones que se llama UATAE. A nosotros lo que nos trasladan es que el cobro de la prestación por cese de actividad está normalizado. Hubo otras asociaciones que desde el principio dijeron que no iba a haber ningún tipo de prestación para autónomos. Incluso creo que hubo autónomos que se dieron de baja del régimen general y luego no han podido acceder a la prestación por haberse dado de baja. Es decir, seguramente la casuística es amplia, sobre todo si se asesora mal. Pero en principio, y me voy a informar, creo que la prestación se ha cobrado por las noticias que yo tengo. En todo caso, desde luego, toda la solidaridad y todo el apoyo a aquellas personas que a estas alturas pudieran no haber cobrado, porque, como bien dices, claro, si se te caen radicalmente los ingresos y no tienes, se te caen los ingresos y mantienes gastos fijos, pues en empresas pequeñitas o en autónomos, que muchas veces incluso son autónomos dependientes, pues seguramente pierdes la actividad, y esto es un drama, claro. Sobre todo también con el pequeño comercio, porque es un colectivo también pues muy afectado, porque no tienen las reservas económicas como para poder salir adelante o poder sobrevivir tras esta crisis. Pues muchas gracias, Unai, por tu entrevista. El pequeño comercio sería bueno para salvar al pequeño comercio, que aparte de las políticas que se hagan en esta crisis, no se lleve asfixiándoles con las competencias que se hacen desde las grandes superficies, con la apertura ilimitada de horarios y con políticas que llevan muchos años siendo un lastre, con la idea esta liberal de la apertura de horarios, que son un lastre para la supervivencia del pequeño comercio, que cuenta que va a la guerra con lanza, por decirlo de alguna manera, no de ahora, sino desde hace más de 2 décadas, ¿no? No, sí, nos queda un trabajo muy fuerte por delante con el pequeño comercio, y espero que todo esto se vaya solventando por esas familias que viven de esos pequeñitos comercios, que al final dan vida tanto a los pueblos como a las ciudades. Sí, y que se les lleva matando mucho tiempo, en efecto. Pues sí. Unai, muchas gracias por tu entrevista. Vale. Espero que podamos vernos pronto de nuevo. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Agur.